más allá de la esperanza. Salvo que haya un problema, todo va mal. Tal vez te hayas dado cuenta. Un viajero del tiempo de una antigua civilización hindú no tardaría en identificar nuestra era como parte del Kali Yuga, esa fase del ciclo de la historia en la que, según la mitología hindú, todo empieza a venirse abajo. Los gobiernos se desmoronan, el medio ambiente entra en crisis y proliferan los extraños eventos meteorológicos, los refugiados atraviesan en masa las fronteras, y enfermedades y dudosas ideologías se extienden por todo el mundo. En gran parte se trata de una cita casi literal del Mahabharata, la epopeya en sánscrito de 2000 años de antigüedad, así que su parecido con mi cronología de Twitter es o bien casual o bien sumamente siniestro. Es cierto, como les gusta recordar a los opinadores más optimistas, que el ser humano siempre ha creído estar viviendo el fin de los tiempos, y que gran parte de las noticias de la actualidad son buenas. La mortalidad infantil, la pobreza y la desigualdad global han entrado en un rápido descenso, mientras que la alfabetización va al alza y es menos probable que nunca que te maten en una guerra. Aún así, esos 34 grados del Ártico son reales también, igual que la pandemia del coronavirus, los épicos incendios forestales y las pateras llenas de emigrantes desesperados. Por decirlo de la forma más suave posible, es difícil seguir creyendo sin asomo de duda que todo saldrá bien. ¿Qué sentido tiene hablar de la gestión del tiempo en un momento así? Podría parecer el colmo de lo irrelevante. Pero, como he tratado de explicar, creo que solo por la estrechez de miras de la mayoría de las recomendaciones sobre cómo gestionar el tiempo más convencionales. Si se amplía un poco la perspectiva, se hace evidente que, en los periodos de ansiedad y oscuridad, todo lo relacionado con el empleo del tiempo cobra una nueva urgencia, que triunfemos o fracasemos a la hora de responder a los retos a los que nos enfrentamos dependerá por completo de cómo usemos las horas disponibles en el día. La expresión, gestión del tiempo, puede que haga que todo esto parezca bastante mundano. Pero, al fin y al cabo, una vida mundana, una que se desarrolla aquí y ahora, en este momento, es todo lo que tenemos. La gente a veces le pregunta a Derek Jansen, defensor de las causas ambientales y uno de los fundadores del grupo radical Deep Green Resistance, cómo consigue mantener la esperanza ante una realidad tan sombría. Él responde que no la mantiene, y que cree que eso es algo bueno. Se supone que la esperanza es nuestro faro en la oscuridad, señala Jensen. Pero, en realidad, es una maldición. Esperar un resultado concreto es confiar en que algo que está fuera de ti mismo, y del momento actual, el gobierno, por ejemplo, o Dios, o la siguiente generación de activistas, o simplemente, el futuro, consiga que al final todo salga bien. Como señala la monja budista estadounidense Pema Chodron, eso es relacionarse con la vida como si fuera siempre a haber una canguro disponible cuando la necesitamos. Y en ocasiones esa actitud puede estar justificada. Si voy al hospital a operarme, por ejemplo, no me queda más que esperar que el cirujano sepa lo que está haciendo, porque seguramente nada de lo que yo pueda aportar cambiará demasiado las cosas. Pero, la mayor parte del tiempo, significa renegar de tu propia capacidad de cambiar las cosas, lo que, en el ámbito de Jensen, el activismo medioambiental, equivale a entregarles tu poder a las fuerzas contra las que se supone que estás luchando. Muchos dicen que esperan que la cultura dominante deje de destruir el mundo, sostiene Jensen. Pero, al hacerlo, asumen que la destrucción continuará, al menos a corto plazo, y han abdicado de su propia capacidad de participar en detenerla. Abandonar la esperanza, en cambio, es recuperar ese poder que en realidad sí tienes. Llegados a ese punto, prosigue Jensen, ya no tenemos que esperar nada, sino que hacemos lo que hay que hacer. Nos aseguramos de que el salmón sobreviva, que los perritos de las praderas sobrevivan, que los osos pardos sobrevivan. Cuando dejamos de esperar que la terrible situación en la que estamos se resuelva por sí sola, cuando dejamos de esperar que la situación no empeore de alguna manera, es en ese momento cuando somos libres, verdaderamente libres, de empezar a trabajar para resolverla. Este libro podría considerarse un largo alegato a favor de lo estimulante que puede resultar abandonar la esperanza. Aceptar tus límites significa abandonar la esperanza de que, con los métodos adecuados y un poco más de esfuerzo, podrás asumir las exigencias ilimitadas de los demás, hacer realidad todas tus ambiciones, sobresalir en cada ámbito de tu vida o concederles a todas las causas justas o crisis humanitarias la atención que parecen merecer. Significa abandonar la esperanza de poder sentir alguna vez que lo tienes todo bajo control, o de estar seguro de que no vivirás experiencias profundamente dolorosas.
Y significa abandonar, en la medida de lo posible, la esperanza principal que hay detrás de todo esto, la de que nada es real, la de que esto no es más que un ensayo general y llegará un día en el que estarás de verdad seguro de que tienes lo que hay que tener. La clave de lo que Chodron llama familiarizarse con la desesperanza, reside en darse cuenta de que las cosas no van a ir bien. De hecho, las cosas ya no van bien, ni en el ámbito planetario ni en el individual. El hielo del Ártico ya se está derritiendo. La pandemia ya ha matado a millones de personas y ha hecho que la economía entre en crisis. La pregunta de hasta qué punto puedes estar poco cualificado para la presidencia de Estados Unidos y aún así acabar en la Casa Blanca ya ha recibido la respuesta definitiva. Millares de especies ya han desaparecido. Como decía una mujer en un artículo de The New York Times sobre urbanitas que trataban de aprender a sobrevivir en los bosques a base de carne de ciervo y bayas, la gente dice, oh, cuando llegue el apocalipsis. ¿De qué están hablando? Ya está aquí, el mundo ya está roto. Y lo que es cierto sobre el estado de la civilización vale también para tu vida, nunca ha sido posible que fueras a experimentar una vida de éxitos o de seguridad sin mácula, y tus 4000 semanas siempre han estado agotándose. Es toda una revelación, cuando empiezas a interiorizarlo, aunque solo sea un poco, lo que sientes no es desánimo, sino un chute vigorizante de motivación. Te das cuenta de que la terrible eventualidad para la que, de forma subliminal, habías estado preparándote toda tu vida, porque iba a ser una experiencia espantosa, ya ha ocurrido, y sigues aquí, sigues vivo, al menos de momento. Abandonar la esperanza es una afirmación, el principio del principio, sostiene Chodron. Te das cuenta de que nunca has necesitado de verdad la sensación de seguridad completa que habías estado tratando de alcanzar con tanta desesperación. Es liberador. Cuando ya no necesitas convencerte a ti mismo de que el mundo no está lleno de incertidumbre y tragedia, eres libre de centrarte en hacer lo que puedas para ayudar. Y cuando ya no necesitas convencerte a ti mismo de que harás todas las cosas que quieres hacer, eres libre de centrarte en unas pocas cosas que valen la pena. Aunque otra manera de hacer hincapié en el hecho de que abandonar toda esperanza, en expresión de Jensen, no acaba contigo es dejar claro que, en cierto sentido, sí acaba contigo. Acaba con la versión de ti que tiene miedo, que necesita tenerlo todo bajo control y está dominada por el ego, la que se preocupa a todas horas de lo que los demás piensan de ti, de no decepcionar a nadie ni pasarse demasiado de la raya, por si los que están a cargo de todo encuentran la manera de castigarte por ello más adelante. Descubres, señala Jensen, que ha muerto tu yo civilizado. El yo manufacturado, fabricado, sellado y moldeado. La víctima ha muerto. Y él, tú, que queda está más vivo que antes, más preparado para la acción. También es más alegre, porque cuando estás abierto a enfrentarte a lo que son las cosas de verdad te abres también a dejar que entren las que son buenas, del todo y en sus propios términos, en lugar de intentar utilizarlas para apuntalar tu necesidad de saber que todo saldrá bien. Consigues apreciar la vida con la misma ligereza que George Orwell durante un paseo a través de Londres golpeado por la guerra de principios de 1946, viendo a los cernícalos sobrevolando las lúgubres sombras de las fábricas de gas y a los renacuajos bailando en los riachuelos de las cunetas, y escribiendo luego sobre la experiencia. La primavera ha llegado, incluso al distrito N1 de Londres, y no pueden impedir que la disfrutes. La esperanza de vida media del ser humano es absurda, aterradora e insultantemente breve, pero no debería ser motivo para caer en el desánimo ni para vivir en un pánico alimentado por la ansiedad tratando de sacarle el mayor partido posible a tu tiempo limitado. Debería ser motivo de alivio. Te permite renunciar a algo que siempre fue imposible, al intento de convertirte en la persona optimizada, infinitamente capaz, emocionalmente invencible y plenamente independiente que en teoría debería ser. Y a continuación arremangarte y empezar a trabajar en todo lo bueno que sí es posible. Apéndice, 10 herramientas para aceptar tu finitud. En este contenido he defendido la necesidad de aceptar la realidad sobre lo limitado de tu tiempo y lo limitado de tu control sobre ese tiempo, y no solo porque es la verdad y más vale afrontarla, sino porque es enormemente empoderador hacerlo. Adentrarte de lleno en la realidad tal como es hará que consigas llevar a cabo un mayor número de tareas relevantes y que te sientas más satisfecho por ello. A continuación encontrarás 10 técnicas que se suman a las que aparecen diseminadas por todo el texto para llevar la filosofía de la aceptación de tus límites a tu vida cotidiana. 1. Adopta un modelo de volumen fijo en tu productividad.
Muchas estrategias para mejorar tu productividad te aseguran, de forma implícita, que te ayudarán a conseguir que hagas todo lo importante. Pero eso es imposible y esforzarte por lograrlo solo hará que estés más ocupado. Véase el capítulo 2. Es mejor partir de la base de que las decisiones difíciles son inevitables y centrarse en tomarlas bien y de forma consciente. Cualquier método para limitar el número de proyectos que tienes en marcha te ayudará en ese sentido. El segundo principio es, pero quizá lo más fácil sea tener dos listas de tareas pendientes, una abierta y otra cerrada. La lista abierta es para todo lo que tienes entre manos y, sin duda, será espantosamente larga. Por suerte, no se trata de que hagas todo lo que aparece en ella, sino de que la utilices para alimentar la lista cerrada, que tendrá un número fijo de entradas, 10 como máximo. La norma consiste en que no puedes añadir ninguna tarea nueva hasta que no hayas completado otra. Puede que necesites también una tercera lista para las tareas que están en espera hasta recibir una respuesta de alguien. No llegarás nunca a completar todas las tareas de la lista abierta, pero tampoco ibas a hacerlo en cualquier caso, y al menos de ese modo llevarás a cabo mucho de lo que para ti es de verdad importante. Una estrategia complementaria sería establecer límites horarios predeterminados para tu trabajo diario. En la medida en que tu situación laboral lo permita, decide de antemano cuánto tiempo le dedicarás al trabajo. Podrías decidir empezar a las 8:30 y acabar no más tarde de las 5:30, por ejemplo, y luego toma todas las demás decisiones relacionadas con el tiempo en función de esos límites predeterminados. Puedes llenar cualquier número arbitrario de horas con lo que parece trabajo productivo, recuerda Cal Newport, que explora este enfoque en su libro Céntrate. Pero si tu objetivo principal es hacer lo que sea necesario para acabar a las 5:30, serás más consciente de lo limitado de tu tiempo y estarás más motivado para emplearlo de forma inteligente. 2. Aborda proyectos de uno en uno. Siguiendo esa misma lógica, céntrate en abordar los grandes proyectos de uno en uno, o, como mucho, ten uno laboral y otro no laboral en marcha a la vez, y llévalos hasta el final antes de pasar al siguiente. Es tentador tratar de aliviar la ansiedad de tener demasiadas responsabilidades o ambiciones poniéndote a trabajar en todas ellas a la vez, pero así avanzarás poco. Es mejor que aprendas a tolerar paulatinamente esa ansiedad y que lo hagas posponiendo de forma consciente todas las tareas lo que te sea posible, salvo una. Pronto, la satisfacción de completar proyectos importantes hará que parezca que la ansiedad ha valido la pena, y como cada vez completarás más, tendrás menos motivos para sentir ansiedad de todas formas. Por supuesto, no será posible posponerlo absolutamente todo, no puedes dejar de pagar las facturas o de contestar al email o de llevar a tus hijos al colegio, pero este método garantizará que las únicas tareas que no pospongas, mientras abordas el puñado de grandes proyectos que tienes entre manos, sean las verdaderamente esenciales, y no esas en las que te sumerges solo para aliviar tu ansiedad. 3. Decide de antemano en qué fallar. Acabarás, de forma inevitable, rindiendo por debajo de tus posibilidades en algún ámbito, aunque solo sea porque tu tiempo y energía son limitados. Pero la gran ventaja del fracaso estratégico, es decir, de decidir de antemano en qué ámbitos de tu vida no vas a aspirar a la excelencia, es que concentras ese tiempo y esa energía de forma más eficaz. Además de que evitarás sentirte abatido cuando no llegues a aquello a lo que ya habías planeado desde el principio que no ibas a llegar. Cuando no puedes con todo, te sientes avergonzado y tiras la toalla, hace notar el escritor Jon Acuff, pero cuando decides de antemano en que vas a fracasar eliminas el aguijón de la vergüenza. Un césped poco cuidado o una cocina desordenada no son tan importantes cuando has preseleccionado mantenimiento del césped u orden en la cocina como objetivos a los que no dedicarás ninguna energía. Como ocurre con la idea de abordar grandes proyectos de uno en uno, habrá muchas cosas en las que no puedas elegir, fracasar, si es que quieres ganarte la vida, estar sano, ser un cónyuge y un progenitor aceptable, etc. Pero incluso en esas esferas esenciales, hay margen para fracasar de forma cíclica. Puedes proponerte hacer lo mínimo en el trabajo durante un par de meses, por ejemplo, para centrarte en tus hijos, o dejar de lado tus objetivos de entrenamiento durante un tiempo para dedicarte a captar votos para las elecciones. Luego traslada toda tu energía a las áreas que hayas estado dejando de lado. Vivir de esta manera equivale a reemplazar la búsqueda frenética de un equilibrio entre la vida y el trabajo, con una forma consciente de desequilibrio, sustentada en la certeza de que los roles en los que estás teniendo un rendimiento más pobre en estos momentos tendrán pronto su momento bajo los focos. 4. Céntrate en lo que ya has hecho, no solo en lo que te queda por hacer.
Cómo hacerlo todo es, por definición, imposible. La bandeja de entrada de Sísifo, es fácil caer en el desaliento y en el autorreproche. Si no puedes sentirte bien contigo mismo hasta que no hayas completado todas tus tareas pendientes, y no están nunca todas acabadas, nunca consigues sentirte bien contigo mismo. Parte del problema es la premisa, más bien contraproducente, de que empiezas cada mañana con una deuda de productividad que debes pagar trabajando mucho, con la esperanza de que el saldo esté a cero al llegar la noche. A modo de contraestrategia, elabora una lista de cosas hechas que empezará el día vacía y que irás llenando poco a poco con todo lo que vayas haciendo a lo largo de la jornada. Cada línea será un feliz recordatorio de que, después de todo, podrías no haber llevado a cabo nada ni remotamente constructivo en todo el día, pero fíjate en todo lo que has hecho. Si te hallas en un bache psicológico considerable, baja el listón de lo que cuenta como logro. Nadie más tiene que saber que has puesto, me he lavado los dientes, o, he hecho café, en la lista. No se trata de un mero ejercicio para consolarte, el poder motivador de las pequeñas victorias está demostrado, así que la consecuencia más probable de celebrar tus pequeños éxitos de ese modo es que lograrás que haya más, y que no sean tan pequeños. 5. Ponle foco a tu empatía. Las redes sociales son una gigantesca máquina diseñada para que dediques tu tiempo a cosas que no te importan, una máquina para malgastar tu vida, pero, por ese mismo motivo, son también una máquina que busca que te importen muchas, demasiadas cosas, incluso aunque cada una de ellas por separado sea indiscutiblemente digna de interés. Estamos expuestos a un caudal inacabable de atrocidades e injusticias, y aunque todas se merecen nuestro tiempo y nuestros donativos, sumadas son más de las que cualquier ser humano podría encargarse de forma efectiva. Peor aún, la lógica de la economía de la atención obliga a los activistas a hablar de todas las crisis como si fueran especialmente urgentes. A ninguna organización moderna de recogida de fondos se le ocurriría describir su causa como la cuarta o la quinta más importantes del día. Una vez que comprendes los mecanismos que operan en estas situaciones, se hace más fácil elegir conscientemente tus batallas en el terreno de la caridad, el activismo y la política, y decidir que, durante los próximos 2 años, dedicarás tu tiempo libre a hacer campaña por la reforma penitenciaria y a colaborar con un banco de alimentos de tu barrio. Y no porque los incendios en el Amazonas o el destino de los refugiados no importen, sino porque entiendes que para que tu aportación sirva de algo debes focalizar tu limitada capacidad de empatía. 6. Emplea tecnología aburrida y que sirva para un solo propósito. Las distracciones digitales son seductoras porque parecen ofrecerte la oportunidad de escapar a un terreno en el que no actúan las penosas limitaciones humanas. Jamás te aburrirás ni te sentirás condicionado en tu libertad de acción, lo que no ocurre con el trabajo que cuenta de verdad, el malestar de lo que importa. Puedes combatir ese problema haciendo que tus dispositivos sean lo más aburridos posible, en primer lugar eliminando las aplicaciones de las redes sociales, incluso el email si te atreves, y luego cambiando la pantalla de color a escala de grises. En el momento de escribir estas líneas, en el iPhone, esa opción puede encontrarse en Ajustes, Accesibilidad, Función rápida, Filtros de color. Tras cambiarme a escala de grises, no es que sea de repente una persona distinta, pero sí siento que tengo un mayor control sobre mi teléfono, que ahora parece más una herramienta que un juguete, sostiene la periodista Nally Bowles en The New York Times. Al mismo tiempo, y en la medida de lo posible, elige dispositivos que tengan solo un propósito, como el lector electrónico Kindle, en el que es pesado e incómodo hacer cualquier otra cosa que no sea leer. Si la música en streaming y las redes sociales acechan a solo un clic de distancia, será imposible resistirse a ellas cuando te asalte la primera punzada de aburrimiento o asome cualquier dificultad en la actividad en la que estás intentando concentrarte. 7. Busca la novedad en lo mundano. Resulta que podría haber una forma de hacer aminorar, o incluso de revertir, la manera desalentadora en la que el tiempo se acelera a medida que envejecemos, y que hace que, cuantas menos semanas nos quedan, más rápido parezcan pasar, y si nuestra relación con lo limitado de nuestro tiempo. La explicación más probable de este fenómeno es que nuestros cerebros codifican el paso de los años a partir de la cantidad de información que procesamos en un intervalo determinado. Durante la infancia el número de experiencias novedosas es abundante, así que la recordamos como si hubiese durado mucho tiempo. Pero, a medida que pasan los años, la vida se vuelve rutinaria, se reduce a unos pocos sitios, y a unas pocas relaciones y trabajos, y disminuyen las novedades.
con el tiempo la experiencia se convierte en rutina automática, dejó escrito William James, y pronto, los días y las semanas se aplanan en el recuerdo hasta volverse unidades sin contenido, y los años se vacían y se desploman. Lo que se suele aconsejar, para contrarrestar ese efecto, es que llenes tu vida hasta arriba de nuevas experiencias, y hacerlo funciona. Pero se corre el riesgo de empeorar otro problema, el del agobio existencial, la lista sin fin de cosas que hacer antes de morir. Además, es poco práctico. Si tienes un empleo o hijos, gran parte de tu vida será necesariamente un poco rutinaria, y las oportunidades de realizar viajes exóticos podrían ser limitadas. Una alternativa, explica Shenzhen Young, consistiría en prestar más atención a cada momento, por mundano que sea, encontrar la novedad no haciendo cosas radicalmente distintas, sino sumergiéndonos hasta el fondo en la vida que ya tenemos. Si experimentas tu vida con el doble de intensidad de lo habitual, tu experiencia de la vida será el doble de plena de lo que es ahora, y recordarás cada periodo de tu existencia como si hubiera durado el doble. La meditación suele ser de ayuda. Pero también pasear sin objetivo fijo, escoger una ruta distinta a la habitual para ir al trabajo, aficionarse a la fotografía, a la observación de aves, al dibujo naturalista o a escribir un diario, jugar al veo-veo con un niño. Cualquier cosa que dirija tu atención de forma más plena hacia lo que estás haciendo en el presente. 8. Sé un investigador. En tus relaciones el deseo de sentir que ejercemos un control firme sobre cómo se desarrolla nuestro tiempo provoca numerosos problemas en las relaciones, y se manifiesta no solo en forma de un comportamiento abiertamente controlador, sino de fobia al compromiso, incapacidad para escuchar, aburrimiento y una necesidad de soberanía personal sobre tu propio tiempo que hace que dejes de lado experiencias comunitarias enriquecedoras. Capítulo 12. Una estrategia útil para relajar ese control es la que propone el experto en educación preescolar Tom Hobson, y que, como él mismo señala, no solo sirve para interactuar con niños pequeños. Consiste en que, ante una situación complicada o aburrida, intentes deliberadamente adoptar una actitud de curiosidad, en la que tu objetivo no sea conseguir un resultado concreto ni lograr dejar clara tu postura, sino, como dice Hobson, entender quién es ese ser humano con el que estamos. La curiosidad es una actitud que se adapta bien a lo inherentemente impredecible que es vivir con otras personas, porque se satisface tanto si esas personas actúan de una forma que te gusta como si ocurre todo lo contrario. En cambio, la posición de exigir un resultado concreto puede resultar frustrante si las cosas no salen como tú quieres. De hecho, podrías intentar adoptar esa actitud hacia todo lo demás, como sugiere la autora de autoayuda Susan Jeffers en su libro Aceptar la incertidumbre. No saber lo que va a pasar a continuación, que es la situación en la que te encuentras siempre respecto al futuro, supone una oportunidad inmejorable para optar por la curiosidad, preguntarse por lo que llegará a continuación, en lugar de por la preocupación, esperar que ocurra algo concreto y temer que no lo haga, siempre que puedas. 9. Cultiva la generosidad instantánea. Lo que no he incorporado aún del todo es el hábito que propone, y practica, el profesor de meditación Joseph Goldstein, el de que siempre que te asalte un impulso de generosidad, donar dinero, preguntarle a un amigo cómo está, enviar un email alabando el trabajo de otra persona, sigas ese impulso de inmediato, en lugar de dejarlo para luego. Cuando no actuamos con celeridad ante ese tipo de impulsos, pocas veces es por mala intención o porque hayamos cambiado de opinión sobre si el potencial destinatario de nuestra acción no merece. A menudo es por algo que se deriva de nuestros esfuerzos por sentir que controlamos nuestro tiempo. Nos decimos a nosotros mismos que nos encargaremos de ello cuando hayamos acabado con los asuntos de trabajo urgentes que tenemos entre manos, o cuando tengamos suficiente tiempo libre para hacerlo bien de verdad, o que deberíamos dedicar algo más de tiempo a investigar a quién sería mejor entregar nuestro donativo antes de hacerlo, etc. Pero las únicas donaciones que cuentan son las que llegas a hacer. Y aunque tu compañero podría agradecer un mensaje de alabanza bien redactado más que otro escrito a toda prisa, el segundo es preferible, de largo, a lo que es más probable que ocurra si lo dejas para más adelante, que es que nunca llegarás a enviar ese mensaje. Todo ello requiere de un esfuerzo inicial, pero, como observa Goldstein, la recompensa más egoísta es inmediata, porque está comprobado que las acciones generosas te hacen más feliz. 10. Ejercita tu capacidad de no hacer nada. He descubierto que toda la infelicidad del ser humano se deriva de un solo hecho, de que no es capaz de quedarse quieto en su habitación, escribió Blaise Pascal.
A la hora de enfrentarte al reto de emplear bien tus 4000 semanas, la capacidad de no hacer nada es indispensable, porque si no puedes soportar la incomodidad de la inacción es mucho más probable que tomes malas decisiones sobre tu tiempo, aunque solo sea para sentir que estás haciendo algo. Decisiones como intentar acelerar actividades que requieren su tiempo, con el consiguiente estrés, capítulo 10, o actuar como si tuvieras que dedicar cada momento de tu vida a una productividad que sirva a futuras metas, posponiendo cualquier satisfacción hasta un momento del futuro que nunca llega, capítulo 8. Es técnicamente imposible no hacer nada en absoluto, mientras sigas con vida, estarás siempre respirando, adoptando una postura u otra, etc. Así que ejercitar tu capacidad de no hacer nada, en realidad significa ejercitar tu capacidad de resistirte al impulso de manipular tu experiencia o a las personas y cosas que están a tu alrededor. Es decir, dejar que las cosas sean como son. Jung enseña meditación, de no hacer nada, para la que las instrucciones son simplemente poner en marcha un cronómetro, al principio solo durante 5 o 10 minutos, sentarse en una silla y dejar de intentar hacer cosas. Si notas que estás haciendo algo, pensar, dirigir tu respiración o cualquier otra actividad, tienes que dejar de hacerlo. Si ves que estás riñéndote a ti mismo por dentro por hacer cosas, bueno, eso también cuenta como pensar, así que deja de hacerlo. Sigue así hasta agotar el tiempo. No hay nada más difícil que no hacer nada, señala la autora y artista Jane Goodall. Pero lograr que se te dé cada vez mejor es la forma de empezar a recuperar tu autonomía, impedir que lo que te motive sea intentar evadirte de las sensaciones que te produce la realidad aquí y ahora, serenarte y tomar mejores decisiones respecto a tu breve porción de vida. De esta manera cerramos los videos con la información que nos comparte Oliver Buckerman en el contenido de 4000 semanas. Espero el video te ayudará a reflexionar y a implementar las 10 herramientas que nos ayuden a aceptar nuestra finitud. Que la información presentada a lo largo de la serie de videos sobre este contenido te presentara una manera distinta de apreciar nuestro tiempo. Que a pesar de que en algunos casos no estamos completamente satisfechos con los resultados que hemos obtenido, logremos disfrutar de esta oportunidad que tenemos y que aunque nuestra vida no nos parezca tan exitosa como imaginábamos en el pasado, aprendamos a disfrutar cada uno de los momentos en los que nuestras 4000 semanas se están agotando, teniendo en cuenta siempre la mejor perspectiva que podamos emitir de nuestras acciones. Te invito a que me acompañes en la siguiente etapa de nuevos contenidos. En la siguiente etapa de videos mencionaremos sobre la información transmitida por Ort Williams en su tema Cómo superarse a sí mismo, donde se analizará la manera en que progresamos como persona, que nos define para poder alcanzar el éxito personal, estrategias para afrontar los desafíos de la mejor manera y aprender a valorar el esfuerzo que estamos haciendo día con día. Si estos videos hasta ahora compartidos en el canal lograron poner en tu mente unas ideas que nunca habías tenido, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Ayúdame compartiéndolo para lograr llegar a más personas con quienes consideres que la información les pueda ser de gran ayuda para mejorar distintos aspectos de sus vidas. Además que me apoyas para seguir elaborando nuevos temas. No olvides la gran frase Carpe Diem, Tempus Fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.